La compañía de logística Endex se especializa en la entrega de encomiendas. Dentro de sus nuevos servicios proyectados, la compañía considera implementar uno de bajo costo para entregas realizadas dentro de la misma ciudad de origen, del origen de la encomienda. Para el servicio, las encomiendas serán recibidas en las oficinas de Endex y trasladadas durante la noche en camiones a los centros de despacho para ser almacenadas y entregadas a sus destinatarios el día siguiente mediante vehículos menores. Con el fin de determinar el centro de despacho al cual asignar cada encomienda para su posterior entrega, se calcula la distancia entre el centro de despacho y el destino final de la encomienda. Para el cálculo de las distancias, Endex planea utilizar un sistema de coordenadas cartesianas, asignando una coordenada a la dirección de destino de cada encomienda. El sistema que asigna coordenadas a las encomiendas ya se encuentra implementado y genera como salida un archivo de texto con las encomiendas y las coordenadas de su lugar de destino. Además, se cuenta con un archivo que mantiene un listado con los nombres de los centros de despacho y las coordenadas cartesianas de cada uno. Desde la dirección de Endex se le solicita a usted que construya un programa en Python que realice la asignación de cada encomienda a un centro de despacho utilizando como criterio de asignación la mínima distancia lineal calculada desde el lugar de destino de la encomienda hasta los centros de despacho. El programa deberá tener como entrada dos archivos de texto plano, uno nombrado encomiendas.txt que contenga un listado de todas las encomiendas identificadas por una ID y con las coordenadas cartesianas de su destino. El segundo archivo, nombrado centro de despacho.txt, contiene el nombre de cada centro de despacho y las coordenadas de su ubicación. La salida del programa deberá ser un archivo de texto nombrado asignación de encomiendas.txt, que registre la salida, que registre la idea de la encomienda, perdón, la coordenada de destino de la encomienda, el centro de despacho al cual ha sido asignada la encomienda y la distancia calculada desde el destino de la encomienda hasta el centro de despacho elegido para enviar la encomienda. Considere que el programa debe funcionar para un número arbitrario de encomiendas y centro de despacho. Note que los archivos tienen un encabezado. Ok, si analizamos bien los archivos, podemos ver que los archivos encomienda.txt efectivamente tiene un encabezado que nos indica ID, coordenada X, coordenada Y vemos que está la ID de la encomienda y las coordenadas. Podemos ver que estas coordenadas como tal, si revisamos acá, dice las coordenadas cartesianas de su destino. Por lo tanto, estas son las coordenadas del destino. Mientras que el segundo archivo, centro de despacho.txt, contiene el nombre de cada despacho y las coordenadas de su ubicación. Por lo tanto, podemos ver que acá tenemos centro de los héroes, va a las coordenadas 10,10 y centro Gran Avenida va a -30,0. ¿Ya? Esas son las coordenadas, podemos notar, de estos dos centros. Centro de los héroes, centro Gran Avenida. Y acá tenemos un ID de la encomienda y tenemos las coordenadas de cada encomienda. Nótese que aquí hay una discrepancia entre los ejemplos mostrados, ¿cierto? Tenemos acá -20,30, pero acá no hay ningún despacho con -20,30, pero eso no importa por ahora. Lo que sí podemos ver es acá, asignación de encomiendas.txt, que al igual que lo anterior, que tenía ID, coordenada y coordenada, de acá también, nombre del centro, coordenada X, coordenada Y, acá podemos ver que tenemos ID, coordenada X, coordenada Y, nombre del centro, de destino y la distancia. Podemos ver que acá, por ejemplo, nos indica que está la coordenada -20,30, pero aún así va al centro Gran Avenida, que está acá, en -30,0. Lo mismo sucede acá, que va directamente al centro de los héroes. También acá, la tercera encomienda va al centro Gran Avenida y acá va al centro de los héroes. Algunos se preguntará, pero entonces, ¿a qué se debe directamente la discrepancia, verdad? Porque acá dice una coordenada, pero acá nos está indicando otra totalmente contraria. Incluso acá podemos ver que tenemos -20,30 y -10,20,
Y aún así, en los dos casos, nos manda al centro de la avenida, ¿ya? Eso es algo que hay que analizar con un poco más de detalle. Acá nos dan una pequeña ayuda, nos dice que la distancia entre dos puntos se obtiene mediante la relación la raíz cuadrada de x2 menos x1, todo elevado al cuadrado, más y2 menos y1. Esa es la fórmula que hay que utilizar para calcular la distancia entre los dos puntos. ¿Ya? Revisemos aquí en esta carpeta, ¿ya? Que se llama encomiendas, que nos dice que está en una carpeta llamada clase en el escritorio. Si revisamos los archivos .txt, exactamente lo mismo. 10 10 menos 30 0. Y acá podemos ver también menos 20 30, 20 10, menos 10 20, 20 30. ¿Ya? Leamos de nuevo un poquito el enunciado para aclarar ese punto de las coordenadas, que puede ser un poquito extraño, ¿cierto? Dice, el sistema que asigna coordenadas a las encomiendas ya se encuentra implementado. Genera como salida un archivo de texto con las encomiendas y las coordenadas de su lugar de destino. Eso ya lo sabíamos. Además, se cuenta con un archivo que mantiene un listado con los nombres de los centros de despacho y las coordenadas cartesianas de cada uno. Entonces, acá nos dan las coordenadas, ¿cierto? Y nos dice, utilizando como criterio de asignación la mínima distancia lineal calculada desde el lugar de destino hasta los centros de despacho. El programa deberá tener dos archivos, ¿cierto? Ya, exacto. Y la salida del programa deberá ser un archivo de texto nombrado asignación de encomiendas, que registre la ID de la encomienda, la coordenada de destino de la encomienda, el centro de despacho al cual ha sido asignada la encomienda, ¿ya? Cuidado, porque ahí está el punto al que yo quería llegar, que aquí esta coordenada como tal sigue siendo, tal como lo indicaban acá en encomiendas.txt, sigue siendo las coordenadas de su lugar de destino, pero su lugar de destino no es el centro de despacho, es el centro de despacho el que va a mandar la encomienda a su lugar de destino, ¿ya? Entonces, importante hacer esa aclaración porque eso podría haber confundido un poco, ¿ya? Pero entonces la pregunta podría ser, ya, ok, ¿cómo se elige entonces el centro de despacho? Y esto es lo que decía, un momento, se me escapó un poquito por acá. Acá está, perdón. Se le solicita a usted, ¿cierto?, que realice la asignación de cada encomienda a un centro de despacho utilizando como criterio de asignación la mínima distancia calculada desde el lugar de destino hasta los centros de despacho, ¿ya? O los centros de despacho hasta el lugar de destino, ¿cierto? O sea, básicamente si yo quiero, por ejemplo, de menos 20 a 30, tengo que calcular la distancia con Centro de los Héroes, Centro de Gran Avenida. El que me dé menor distancia es el ganador. De hecho, aquí podríamos al tiro hacer unos cálculos, ¿ya? Pero vamos por parte de a poco, ¿ya? Entonces va a morir nuestro archivo .py. Como siempre, en todo ejercicio es necesario definir nuestro programa por partes. Bloque de definiciones, importación de funciones, definición de constantes, definición de funciones propias, luego bloque principal, entrada, procesamiento y salida. Esto, la verdad, no es obligatorio, ¿ya? Pero sí son buenas prácticas y es necesario que esté a la hora de rendir evaluaciones para obtener el puntaje completo por buenas prácticas. Recordar que también otras buenas prácticas es que el nombre de nuestras variables sean en formato eh, snake case, ¿ya? Eh, y que sean en minúsculas. Y lo mismo para las constantes, con la diferencia de que aquí los nombres deben ser en mayúsculas. Una importación de funciones que podríamos utilizar podría ser la biblioteca mat con la función sqrt, ya que nos indican acá una fórmula que utiliza la raíz cuadrada. Podríamos también elevar
por 0,5, ya que equivale a un medio, pero se ve un poquito más completo utilizando la biblioteca. Por lo tanto, vamos aquí a colocar from math import sqrt. ¿Ya? Aquí estamos importando entonces de la biblioteca matemáticas la función raíz cuadrada. Una constante como tal no apareciera, aunque en realidad podríamos colocar como constante los nombres de los archivos de entrada, si asumimos que siempre van a ser los mismos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a colocarle acá dos constantes, eh, archivo, encomiendas, igual, encomiendas.txt. De hecho, podemos ver que aquí en la carpeta sea el mismo nombre, efectivamente, encomiendas con E mayúscula de extensión .txt y acá centros de despacho.txt. Archivo, centros, centros de despacho.txt. Ahí tenemos los dos nombres de nuestros archivos. Definición de funciones propias, por supuesto que podríamos tener varias, ¿ya? Podríamos tener una que nos lea solamente el archivo, una que nos procese el archivo, ¿ya? Por ahora, vamos por parte, vamos de a poquito, ¿ya? La entrada entonces ya estaría técnicamente definida con las constantes, ¿ya? De hecho, aquí el enunciado me dice que reciba como entrada dos archivos, ¿ya? Entonces ya directamente ya no sería necesario para este programa, ¿ya? Podríamos colocar aquí directamente, no es necesario. El procesamiento sí, ¿ya? Porque aquí ya podríamos utilizar una función, podríamos hacer un llamado de una función, ¿cierto? Podríamos jugar directamente con los archivos aquí en el procesamiento. Me gustaría crear una función, ¿ya? Que por ahora se llame leer archivo. Voy a pasarle en primer lugar encomiendas.txt, ¿ya? Entonces vamos aquí a dejar eso pendiente. Vamos aquí a crear la función leer archivo. ¿Qué va a hacer leer archivo? Me va a abrir el archivo. Voy a utilizar with open. Aquí coloco nombre de archivo, que de hecho aquí lo tenía que haber colocado como parámetro. Nombre de archivo. Bueno, nombre, ¿cierto? ¿Entiendes? Entonces aquí va nombre, luego el modo R, ya, que es el modo de lectura, de nombre archivo. Lo que voy a hacer es por línea in archivo, línea punto, perdón, línea igual línea punto strip. Esto con tal de sacar los saltos de línea. Y luego simplemente eh, líneas punto append línea. ¿Ya? Ahora acá tengo que definir claramente una lista, ya que de hecho la podría definir afuera como para que fuera un poquito más completa. Ahí tengo entonces una lista de nombre líneas, ¿ya? Y luego voy a hacer que me retorne líneas. Vamos a probar esto por ahora, a que esté funcionando bien. Entonces vamos a colocarle print de leer archivo, ¿ya? Por ahora con encomiendas.txt. Podemos notar de que tenemos el punto .py en la misma carpeta de los txt. Por lo tanto, no es necesario definir una ruta especial ni hacer algo nada del estilo, ¿ya? Eso en las evaluaciones, al menos, va a... no va a ser necesario tampoco definir alguna ruta. No debería. Probamos el programa, vemos que tenemos una lista, ¿cierto? Donde tenemos el ID, ¿cierto? La coordenada X, la coordenada Y, ya, acá también, ¿ya? Nótese que esto es un string, ¿ya? Y esto está separado por comas. Entonces aquí también podemos aplicar un split. De hecho, podríamos al tiro hacer una lista de listas, ¿ya? Sería una buena idea, de hecho. Entonces aquí, en esta función, como podemos que eso se repite tanto para encomiendas como para el archivo del centro de despachos, que los elementos están separados por coma, no solamente podemos entonces quitar el espacio, sino que también podemos hacer línea igual línea, punto split,
y que el elemento separador sea la coma. Entonces ahora va a cambiar un poco porque ahora tengo una lista de lista, ¿ya? Una lista de listas, como podemos ver acá, donde tengo el ID, la coordenada, ¿cierto? Y acá también, ¿ya? Y esto es una lista, esto también es una lista, uy, perdón, eso también es una lista, esto es otra lista y otra lista. Y eso es mucho más fácil de trabajar, ¿ya? Entonces podríamos aquí guardar, por ejemplo, encomiendas es igual a leer archivo con, vamos a pasarle la constante, archivo encomiendas, archivo encomiendas. Y acá también, centros, leer archivo, archivo, centros, ¿ya? Aquí nuevamente podría hacer un print, ¿cierto? Muy rápidamente para probar que esto esté funcionando bien, que no haya ningún problema. Siempre es recomendable jugar con los prints con tal de que podamos entender bien que esto está funcionando correctamente. Veamos que sí, ¿ya? Tanto para la función, perdón, tanto para el archivo de las encomiendas para los centros de despacho, como para los centros de despacho, perdón, ¿ya? Entonces, aquí ya empezamos con algo un poquito interesante, ¿ya? Porque tenemos las coordenadas, ¿ya? Y por cada coordenada, perdón, por cada encomienda que yo tengo, por ejemplo, acá, que es mi primera encomienda, tengo la coordenada -20 y 30. Yo tengo que calcular la distancia, ¿ya? Con la fórmula que me dieron, con el centro de eh, los seres, ¿ya? Y el centro de Gran Avenida. Eso lo tengo que hacer sí o sí, ¿ya? De hecho, aquí podríamos incluso hacer lo siguiente, ¿ya? Podríamos incluso omitir el encabezado, ¿ya? Pero quizás no nos conviene porque el encabezado igual por ahora lo necesitamos ya a la hora de escribir el resultado, ¿ya? Por ahora entonces vayamos trabajando con el tema de las encomiendas. Podemos hacer lo siguiente. For línea, así, ¿ya? Eh, perdón, for línea in encomiendas, ¿ya? Quiero notar qué es lo que sucede con esto, ¿ya? Cuando yo hago de esta forma, ustedes me dirán quizás qué es esto que está acá, ¿ya? Vamos a comprobar que esté funcionando bien. Podemos ver que tenemos aquí las encomiendas como tal, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá es lo que se conoce como slicing, ¿ya? Estamos cortando la primera posición, porque la primera posición es el encabezado. No la estamos sacando de la variable, sino que por ahora la estamos cortando para que así, con las líneas, con la variable de línea, mejor dicho, podamos directamente acceder a cada encomienda y omitir el encabezado, ¿ya? Podemos ver que entonces acá directamente omitimos el encabezado, ¿ya? ¿Por qué? Porque este número como tal representa el elemento del cual yo quiero acceder en adelante, ¿ya? Y acá, ¿por qué le colocamos el dos puntos? Porque aquí iría una posición de término, pero si yo no coloco una posición de término, por defecto va a ser el último elemento. Por eso es que acá vamos desde la primera encomienda hasta la última encomienda y omitimos el encabezado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que el encabezado nos indica, de hecho, si abrimos aquí el archivo de encomiendas, para no tener que estar revisándolo, la primera coordenada es X, la segunda coordenada es Y, ¿ya? Entonces, por línea, en encomiendas, coordenada X es igual a, em, podemos ver que acá corresponde a el segundo elemento, o el elemento, no, perdón, este sería elemento cero, elemento uno, ¿ya? Aquí me estaba confundiendo por el espacio, pero es un solo elemento. Y este es el elemento 2, ¿ya? Entonces aquí tenemos posición cero, posición uno, posición dos. Por lo tanto, la coordenada X es la posición uno.
y la coordenada y es igual a la posición 2, ¿ya? Pero notemos que, por ejemplo, si ahora yo imprimiera coordenada X, coordenada Y, ¿ya? Lo voy a imprimir de esta forma, vamos a notar de que nos está imprimiendo esto, pero en realidad esto es en formato string, ¿ya? Entonces en realidad yo necesito, sí o sí, de hecho aquí podríamos incluso, para que se entienda bien que esto es formato string, podemos utilizar la función type, ¿cierto? Y vamos a ver que sí, pues tenemos string, ¿cierto? Entonces al tiro podríamos transformar esto a int. Como todas las coordenadas vemos que son enteras, ¿ya? No hay flotantes como tal. Al tiro podemos colocar int, ¿ya? Int. Y ahora si yo pruebo esto nuevamente, vemos que sí, todo es int. Si ahora yo le saco los types, ¿ya? Aquí siempre cuidado con los paréntesis, acá, y le saco. Vemos que tenemos los mismos números, pero ya estos son enteros, ¿ya? Bien, ahí tenemos la coordenada X, ¿ya? En realidad podríamos colocarle coordenada X encomienda, coordenada Y encomienda. No importa que el nombre de variable quede un poco largo, ¿ya? Pero se entiende bien. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué especificar que es encomienda? Porque ahora vamos a jugar a hacer exactamente lo mismo. For línea, o en realidad que podríamos haberle colocado for encomienda, ¿ya? Y haberle colocado cada encomienda para que no haya problema. Encomienda, ¿ya? Y ahora sí, for despacho in centros, o for centro, mejor dicho, ya. For centro in despachos. Y aquí exactamente lo mismo, notar que despachos, centro de despachos.txt, también tiene un encabezado, ¿ya? Así que vamos a aplicar exactamente lo mismo. También con el slice, ¿ya? Y acá también, coordenada X centro es igual a int de centro de 1, ¿ya? Notamos que sigue siendo la posición 1, ¿cierto? Tenemos el nombre y las coordenadas, ¿ya? Y acá también, coordenada y centro igual int eh, centro 2, ¿ya? Ahí tenemos los centros como tal, las coordenadas. Y ahora, como ya tenemos esto, ¿ya? Y nótese que aquí, por ejemplo, al principio vamos a acceder con la primera encomienda, luego vamos a calcular perdón, vamos a tener el primer centro, ¿cierto? Vamos a calcular al tiro la distancia euclidiana, ¿ya? Esto claramente lo tenemos que ir guardando en una lista, ¿cierto? No tiene sentido que lo guardemos y esto eh, no estemos indicando cuál es la distancia, ¿cierto? Entonces vamos a guardar una variable, ¿ya? Que se llame distancia. O incluso podríamos colocarle así como, eh, sí, podríamos colocarle por ahora distancias, ¿ya? Una lista así, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indicaba el enunciado que teníamos que aplicar? Dice, la encomienda, la distancia calculada desde el destino de la encomienda hasta el centro de despacho, ¿ya? Entonces podríamos asumir que el punto uno es el destino y el punto 2 es el despacho, ¿ya? En realidad da lo mismo porque el orden de los factores no va a alterar el producto acá. Pero podemos hacer lo siguiente. Distancia es igual a eh, SQRT, ¿ya? Vamos a colocar entonces acá coordenada, o podríamos, en vez para que no se... No, está bien, ya. No, que nos quede largo, no importa. Coordenada X, o no, en realidad, coordenada, sí, coordenada X está bien. Centro menos coordenada X, es con las X al inicio, ¿verdad? Sí, coordenada X, encomienda, ¿ya? Todo esto tiene que ir elevado al cuadrado, ¿cierto? Elevado al cuadrado, ¿ya?
Entonces aquí vamos a volver a colocar otro paréntesis. En realidad creo que es redundante colocar otro paréntesis. Ah, sí, porque aquí estoy. Ya lo hice. Sí, a ver, no vamos a colocar la SQRT al tiro, si no nos vamos a confundir. Y acá lo vamos a ordenar bien. Esto es centro, sí, acá elevado 2 ya. Más coordenada, bueno, exactamente lo mismo, ¿cierto? Podemos colocar acá, abrimos paréntesis, coordenada, para que la cambiemos y, ya, menos, acá también ya. Y acá voy a abrir otro paréntesis, voy a elevar al cuadrado, cierro paréntesis. Acá también me interesa que se cierre correctamente los paréntesis. Me parece que falta, sí, falta acá, ¿cierto? Ahí podemos ver que sí, que se está cerrando todo bien. Y ahora sí, SQRT, aquí abro paréntesis, y acá cierro paréntesis. Y ahí cubre todo, ¿ya? Siempre cuidado tener, cuidado con las paréntesis a la hora de jugar con funciones o operaciones que nos den un resultado un poco grande. Vamos a ver que aquí estamos aplicando entonces la fórmula correctamente, ¿ya? Aquí le cambiamos ahí, el centro de encomienda, ¿ya? Y eso nos va a dar una distancia, ¿ya? Por ahora basta con que lo guardemos en la lista de distancias. De hecho, yo creo que es mejor y lo recomendable colocarlo acá, acá, distancias, ¿ya? Entonces, distancias.append, distancia, ¿ya? Esto se va a ir reiniciando entonces cada vez. Entonces vamos a ir haciendo esto cada vez. Y cuando salgamos ya de los centros, ¿ya? Porque cada vez que yo parta con una encomienda, se me va a reiniciar mi lista de distancias, pero aquí entonces me va a ir llenando la distancia, ¿cierto? Yo necesito tener la distancia que tengo. En realidad no me vale solamente con tener la distancia, sería bueno igual tener el nombre del centro también, para que no lo pueda perder, ¿ya? O no lo tenga que estar como averiguando. Entonces al tiro podría colocarle nombre, centro, es igual a centro cero, ¿ya? Acá yo no necesito obviamente pasarlo a int porque ya es como tal el nombre, ¿ya? No tiene sentido que yo le paso a int. Pero aquí sí yo podría hacer algo interesante y guardar esto como una lista de listas. Por lo tanto, aquí yo podría guardarlo de esta forma. Distancia, y aquí colocarle nombre, centro, como distancia. Y así vamos a tener registrado el nombre del centro y la distancia, ¿ya? Vamos por ahora a imprimir la lista de distancias, ¿ya? Como tenemos 4 encomiendas, deberíamos tener 4 listas, ¿ya? Vamos a probar si es que esto funciona correctamente. Uy, ahí hay un problema. Despachos no está definido. For centro in despachos. ¿Dónde está eso? Acá. Yo le coloqué centros, perdón. Acá. Ya, aquí podemos ver que si tenemos 4, ¿cierto? 4 listas de listas, ¿ya? Vemos que acá está la distancia, acá nos dio 36, acá también nos dio 36, nos dio 10, acá 10, ¿ya? Ahora, nótese que cada lista de lista contiene solamente dos sublistas, ¿ya? ¿Ya? Porque solamente hay 2 centros. Entonces, por eso es que acá tenemos solamente 2 centros. El nombre, como pueden ver, formato string, eso está súper bien, y acá la distancia en formato float, ¿ya? Entonces, estamos súper bien. ¿Qué nos estaría faltando? Hacer quizás una función que nos detecte cuál es la función máxima, ¿ya? Perdón, cuál es la función máxima, cuál es la distancia, la mínima distancia, ¿ya? Entonces, vamos aquí a crear una función def, mínima función. Aquí vamos a colocarle distancias, ¿ya? Como siempre, no nos interesa en realidad el nombre.
Bueno, sí, en este caso quizás nos interesa así el nombre, ¿ya? Pero a la hora de calcular el mínimo nos interesa el valor como tal, ¿ya? Entonces vamos a colocar mínimo es igual eh, distancia cero, ¿ya? O no, específicamente vamos a colocar mínimo es igual distancias cero, sí, pero la posición uno, ¿ya? Que es el valor. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. For distancia en distancias. If mínimo menor, sí, if mínimo, ¿ya? Es mayor a distancia 1, mínimo igual distancia uno, ¿ya? De esta forma yo estoy manualmente calculando cuál es el mínimo, abarcando todas las distancias que yo registré, ¿ya? Entonces voy repitiendo, ¿cierto? Y al final debería tener mi mínimo, ¿ya? Pero lo que yo voy a hacer es que me retorne una lista, ¿ya? Eh, bueno, sí, mínimo. Y acá voy a hacer entonces que sea, sí, nombre 1000 es igual, distancias cero. Sí, vale la pena igual guardar el nombre, ¿ya? Entonces aquí lo guardo y acá también lo actualizo. Nombre min es igual a distancias, distancia, perdón, cero, ¿ya? Ahí estoy guardando obviamente el nombre del despacho del centro y la mínima distancia, ¿ya? Entonces aquí ahora retorno una lista simplemente con nombre min y el mínimo, ¿ya? Vamos a ver entonces si es que yo acá, por ejemplo, hago print mínima distancia, mínima función, mínima distancia, mínimas distancias. ¿Cómo lo así? Mínima distancias con distancias, ¿ya? Vamos a ver si es que nos está dando el resultado correcto, ¿ya? Probemos, para que no perdamos lo que teníamos antes, ¿cierto? Imprimir en primer lugar distancias, ¿ya? Entonces, recuerden que si nosotros imprimíamos eso, teníamos esto, ¿cierto? Ahora, si yo dejo esto comentado y ahora imprimo esto, pueden ver que yo tengo aquí centro de la avenida, ¿ya? Que me da una mínima distancia. Pueden ver que acá tengo 31, ¿ya? Eh, Los Hebres con el 10, ¿ya? Gran Avenida con 28 y Los Héroes con 22. Podemos al tiro, de hecho, ir comprobando, porque acá en el enunciado nos dicen específicamente más o menos a lo que deberíamos llegar. Podemos ver que la primera encomienda tiene 31,62 y va al centro de la avenida, efectivamente. Luego la segunda va al centro de los héroes con 10. El otro Gran Avenida con 28 y el último Centro de los Héroes con 22. ¿Ya? Por lo tanto, estamos súper bien. ¿Qué nos estaría faltando? Armar el resultado final. Crear el archivo final que se llama asignación de encomiendas.txt. ¿Ya? Entonces, acá vamos a sacar esto. ¿Ya? Vamos a sacarlo y vamos a colocarle acá eh, centro 1000. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la mínima distancia. ¿Ya? Mínima distancia, distancia. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué nos está faltando? Crear una lista, ¿ya? Eh, sí, ahí. Porque ahora yo necesito ir guardando mi resultado, ¿cierto? Mi resultado tiene que ser mi ID, ya que eso está de la encomienda, mi coordenada X también de la encomienda, mi coordenada Y también de la encomienda, el nombre del centro y la distancia, que eso es lo que yo obtuve recién, ¿cierto? Por lo tanto, simplemente yo podría aquí crear una lista, que sería como datos a escribir, ay, perdón, o datos, pongamos así. Entonces yo creo, sí, colocaría.
datos.append. De hecho, lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo dejar acá definido. Y ahora sí, datos.append. De aquí voy a crear una lista grande, ¿ya? Donde voy a agregar mi ID de mi encomienda, que es mi elemento cero de la encomienda como tal, ¿ya? La coordenada X, que es el elemento uno, ¿cierto? Eso también lo habíamos hablado. Pero ahora, cuidado, ya no me interesa que esté en formato int, ya simplemente en formato string. Por lo tanto, directamente encomienda uno sin transformación. Ya porque recuerden que en esta variable originalmente estaba la coordenada, pero en formato string. Acá lo mismo con la coordenada y encomienda y, perdón, y 2. ¿Ya? Y ahora el nombre del despacho que sería centromin, elemento cero, y la distancia, ya que es centromin, pero elemento uno. ¿Ya? Ahora aquí yo al tiro podría pasar esto de hecho a str para que no tenga problemas más adelante. ¿Ya? Y ahora yo podría incluso probar imprimiendo datos, pero afuerita de de toda la lista. Y deberíamos terminar con una lista de listas, de 4 listas, que contenga todos los datos solicitados. Aquí me falta cerrar un paréntesis. Ah, tengo un paréntesis. Bien. Oh, ¿qué pasó acá? También aquí hay un paréntesis extra. Ah, es que aquí faltó el cierre de lista. ¿Ya? ¿Cierto? No, miento. Falta eso y acá sí. De hecho, aquí creo que me falta, claro. Porque aquí abro la lista, me falta cerrar el paréntesis de la append. ¿Ya? Eso siempre puede suceder a todos. Por lo tanto, es muy normal que suceda. Además, son las 2 de la mañana, así que, bueno. Y ahí podemos ver, tenemos los datos, ¿ya? Tenemos, de hecho, aquí una lista grande, ¿ya? Con los datos, acá también, ¿ya? Entonces, se ve todo súper bien. Finalmente, ¿qué nos falta? Escribir todo y pasar al encabezado. Colocar el encabezado, ¿ya? Así que podemos crear una otra función que ahora se llama escribir archivo, escribir resultado, que me pase la lista de los datos, ¿ya? Voy a colocarle directamente el mismo nombre para que no haya confusiones. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. With open, vamos a colocarle el nombre, ¿ya? Que es with open. De hecho, aquí podríamos haberlo colocado como una constante también. Se nos fue al inicio. Archivo resultado es igual a eh, asignación de encomiendas. Asignación de encomiendas. Punto .txt. ¿Ya? Ahí lo pueden ver. Entonces, ahora que está ya listo eso, asignación de encomiendas.txt, podemos aquí incluso haberlo pasado como archivo, ¿ya? O bueno, nombre archivo, ¿ya? Entonces, with open, nombre archivo, pero ahora en formato W, porque vamos a escribir, ya no vamos a leer, no vamos a hacer nada que requiramos del modo R, por lo tanto, W. Acá también, as archivo. Y ahora empieza un poquito la magia, ¿cierto? Porque acá tenemos datos, ¿ya? Eh, entonces, antes de todo eso, de abrir el archivo, ¿cierto? Tenemos que procesar datos. Recordar que es importante tener un string a la hora de escribir con el modo escritura, ¿ya? Por lo tanto, vamos a crear un string que sea bien encabezado, ¿ya? Bien encabezado yo incluso lo podría escribir manualmente. Recordar que aquí, perdón, acá me indican, es ID, coordenada X, coordenada Y, nombre del centro y distancia. Entonces acá colocamos ID, coma, va todo pegado, coordenada X, coordenada Y, coordenada Y.
¿ya? Vamos a respetar los espacios que nos indican acá. Después viene centro, nombre del centro, nombre del centro. Y por último, distancia, ¿ya? Y vamos a agregar un salto de línea al final. Ese es mi encabezado por el momento, ¿ya? Entonces ahora yo tengo que hacer lo siguiente. For línea in datos, ¿ya? Recordar que cada línea es, cierto, eh, corresponde básicamente a lo que colocamos acá, ¿ya? Encomienda cero. De hecho, ahora que lo pienso, haber agregado esto como lista quizás no era lo mejor, porque podríamos al tiro haberlo pasado a un string grande, ¿ya? Entonces podríamos haber hecho lo siguiente, para ahorrarnos un poquito de trabajo. Como todo también va aquí, también separado por comas, ¿ya? Podríamos agregar una coma acá, más. O la otra alternativa es utilizar el método join, ¿ya? Pero vamos a hacerlo un poquito manual. Vamos a agregarle la coma, ¿ya? Acá también, más, la coma, más, acá también la más, coma, más. Y acá también, más, coma, más, ¿ya? Y acá, al final, no vamos a agregar una coma, vamos a quitar esto, ¿cierto? Pero sí vamos a agregar un salto de línea. Ahora quiero imprimir esto, voy a dejar esto por mientras comentado, ¿ya? Vamos a probar que efectivamente datos esté funcionando con el nuevo formato que le dimos. Y podemos ver que sí, de hecho aquí podemos ver que está todo junto y está con los saltos de línea, ¿ya? Y ya es un string, acá también. Por lo tanto, eso nos ahorra trabajo acá arriba, porque directamente ahora podemos hacer lo siguiente. For línea in datos, eh, línea, perdón, string más igual línea. ¿Ya? Recuerda que línea va a ir cambiando, va a pasar la primera línea, segunda línea, tercera línea, entonces se va a ir agregando la información, ¿ya? Como siempre, esto lo podemos imprimir, ¿ya? Para comprobar que esto esté funcionando bien, podríamos incluso colocar un return string, y acá vamos a colocar escribir resultados, ¿ya? Con datos, y por ahora le vamos a pasar algo random, ¿vale? ¿Ya? Hay un problema acá de indentación, ¿ya? Ah, es que claro, esto está. Tengo que dejarlo comentado, dice. Ya me dice escribir resultados. Escribir resultado le coloqué. Y podemos ver que sí, está correcto. ¿Ya? Entonces, esto obviamente hay que pasarlo, no basta con mostrarlo acá en consola, hay que pasarlo al archivo. ¿Ya? Y también tener ojo, porque la última línea no debería tener salto de línea. ¿Ya? Así que eso puede ser un pequeño problemático, un pequeño problema. Eh, entonces podríamos acá hacer lo siguiente. Datos en append, ¿cierto? Eh, 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 eh. A ver. Bueno, por ahora entonces podemos igual ir acá a escribirlo. With open, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar a lo siguiente. Archivo.write string. ¿Sí? Eso es. Y acá podría, bueno, podría aquí, un momento. Podría aquí, por ejemplo, colocar return, archivo, dado con éxito. ¿Ya? Ya queda tener esto. Obviamente esto corresponde a la salida como tal. ¿Ya? Pero no basta con ese nombre. Nosotros tenemos que colocar el nombre que definimos arriba, que era archivo, me parece que era resultados, resultado, archivo resultado. Si esto lo probamos,
archivo creado con éxito, vemos que aquí apareció asignación de encomiendas y vemos que tenemos todo, ¿ya? Pero tenemos un último problema que hay que solucionar. Que acá tenemos un salto de línea, ¿ya? Podemos ver que aquí hay un salto de línea. Cuando siempre, por lógica, los archivos nunca tienen un salto de línea al final, ¿ya? Podemos verlo acá, no hay nada más, ¿ya? Y eso en la realidad funciona así, los archivos de texto no tienen un salto de línea, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Acá podríamos haberlo modificado un poco, ¿cierto? De que, por ejemplo, en cierto caso, agrega el salto de línea, ¿ya? Yo creo que quizás sería mejor eh, jugar un poco con, por ejemplo, si es que estamos en la última encomienda, ¿ya? Lo otro también sería simplemente que en la última línea también sacar directamente el salto de línea, no agregárselo, ¿ya? De hecho, acá podríamos hacerlo en el string. eh, Podríamos aquí modificar un poco la función, ¿ya? Y ahora hacer, por ejemplo, con un while igual cero igual i menos la len de datos string. A ver, if i, recuerda que siempre, por ejemplo, si nosotros tenemos cuatro elementos, vamos a tener en posición cero, uno, 2 y 3, ¿ya? Este elemento siempre es igual a len menos uno, ¿ya? Perdón, len menos uno, ¿ya? Por lo tanto, si i es igual a len menos uno, len de datos menos uno, ¿ya? Eh, Le sacamos el salto de línea, ¿cierto? Entonces aquí podríamos hacerlo que vaya desde string más igual datos y, ¿cierto? De acá vamos a colocarle dos puntos y no sé, pues que vaya desde hasta len menos uno. ¿Sí? Contarle sacarle, perdón, len de datos menos uno. Contarle ver si es que se puede sacar ese dato, ¿cierto? Recuerda que en el slicing nunca se va a alcanzar hasta el último elemento. Por lo tanto, esto no podría ayudar. En el caso contrario, simplemente string más igual datos de i. ¿Ya? Ahí se agrega normalmente. No habría problema. Acá estamos intentando aplicar un slicing. Vamos a ver si que realmente esto resulta correctamente o no. También, obviamente, falta aquí aumentar el iterador. ¿Ya? Entonces, vamos que archivo creado con éxito. Vamos a cerrar el bloc de notas. Siempre es bueno cerrarlo. Y volver a abrirlo. Y vamos a ver que tenemos acá un 071. Bueno, obviamente no funciona correctamente. ¿Ya? El slicing quedó un poquito mal aplicado. No sé qué va a volver. Bueno, acá. Eh, a ver, que esto sería desde cero, ¿cierto? Hasta el menos uno. Datos y recordar que es cada... Bueno, estoy mal. Creo que estoy un pequeño... A ver, vamos a probarlo nuevamente. Sí, de nuevo me da lo mismo. Y acá es donde guatí. Acá es donde... Claro, hay que encontrar una forma aquí de cambiarlo. Mi idea básicamente era usar el slicing, ¿ya? Que en realidad me sorprende que no funcione, esté funcionando correctamente. Por ejemplo, si yo le coloco línea es igual a datos de i, ¿ya? Entonces, simplemente que vayamos desde... eh, Ay, pero me van a perdonar. Aquí me estoy mandando... No, olviden todo esto del slicing. Debe ser porque son las 3 de la mañana, ¿ya? Me estoy mandando un condoro, ¿ya? Estoy haciendo una tontera, de hecho. Porque acá lo que podría haber hecho es lo siguiente. Simplemente haber sacado línea igual datos i, línea igual línea puntos strip, y luego simplemente datos, perdón, string
más igual Lily. Y ahora, ¿está correctamente? Veamos. Ahora sí, ¿ya? Vamos a ver que sí, ya no hay salto de línea. Ya, era simplemente hacer eso. No sé por qué no se me ocurrió, me estaba complicando la vida por tontera. Pero para que sepan que igual a todos nos puede pasar. Ya no solamente a los alumnos les pasan esas cosas. Eso, ya, ese es un ejercicio pequeño, largo, ya, un poquito largo, pero bien bueno que se repasa archivos, funciones, constantes, while, for, listas, ya, hay de todo un poco acá, un ejercicio bien interesante, ¿ya? Obviamente faltaría comentar el código, ¿cierto? Aquí a las funciones colocarle, como siempre, su entrada, su descripción y su salida, ¿ya? Eso para cada función es obligatorio que tiene que estar por buenas prácticas, pero por el honor al tiempo no lo voy a hacer. El código va a quedar disponible para ustedes, ¿ya? Y ojalá que este video les haya servido. Si es así, los invito a seguirme en Instagram, ¿cierto? Pybase Usage, por ahora. Quizás prontamente ya solamente Pybase. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Y al canal de YouTube también. Aquí voy a seguir subir videos. Yo creo que este video probablemente lo deje público, no tengo nada que ocultar, así que está totalmente disponible para incluso gente fuera de la Universidad de Santiago, ¿ya? Y cualquier duda en la caja de comentarios lo puedo atender, ¿ya? Mucho éxito para todos, ojalá que estudien, practiquen harto y ahí nos vemos en otro video.